Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía realizar un examen forense a los chats encontrados en los computadores de alias Calarcá para comprobar su veracidad y tomar decisiones. La Fiscalía General de la Nación pedirá imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Las comunidades de La Mojana suspendieron el paro pacífico luego de la instalación de una mesa técnica con la gobernación para llegar a acuerdos sobre la vía El Cauchal-Sucre. Autoridades en el distrito de Santa Marta anuncian nuevas medidas para frenar el reclutamiento de menores de edad por grupos al margen de la ley. Junior visita Nacional esta noche en Itagüí con la firme intención de seguir sumando y mantener la posibilidad de llegar a la final. El talento del Caribe y el Carnaval de Barranquilla brillaron en la gala de los premios Luna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. El presidente Gustavo Petro ordenó un examen de informática forense a los chats entre jefes de las disidencias revelados por Noticias Caracol, donde se mencionan presuntos vínculos con el general Juan Michel Huertas y con el director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. La Fiscalía abrió nuevas líneas de investigación sobre alias Calarcat y su red, y el ministro de Defensa aseguró que por ahora el general señalado seguirá en su cargo. La Fiscalía General de la Nación conformó un equipo especial para investigar la información extraída de los dispositivos incautados en el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Entre los hallazgos se identificó a integrantes del Frente 36, señalados del atentado contra un helicóptero de la policía en Amalfi, con 3 uniformados muertos. La fiscal Luz Adriana Camargo indicó que la DIJÍN pudo haber conocido esos datos y no los alertó. El fiscal general no tenía información, ni lo tenían ni la delegada para la criminalidad organizada, ni lo tenía la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, ni ninguna otra dependencia. Quien tenía esta información era la fiscal de Medellín a cargo del caso en unos informes de extracción que no son pequeños, que no son breves. Ella no tenía no tenía solo esa información, sino mucha más información, y lo que yo lamento es que la policía judicial, que en este caso es la DIJÍN, que probablemente se advirtió la existencia de esa información, no la haya alertado y no le haya dicho para que pudiéramos actuar más brevemente. El presidente Gustavo Petro informó que se aplicará un examen de informática forense a los chats revelados por Noticias Caracol entre jefes de las disidencias, donde se mencionan presuntos vínculos con el general Juan Miguel Huertas y con el director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. Petro había rechazado versiones sobre una infiltración de estos grupos en su gobierno. Hemos decidido que se haga, ojalá, un examen forense, de informática forense a los chats, que la DIJÍN entrega a la Fiscalía de Antioquia, que no a la Fiscalía General, pero que sea la Fiscalía General, y sepamos la verdad. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó que cuando se dieron los hechos en julio de 2024, el general no era activo y había sido retirado años atrás. También añadió que el general Huertas no será retirado del cargo mientras avanza la investigación. Cuando se compruebe que ha sido culpable, con la información, con la investigación que se haga, pues se tomarán las acciones a que haya lugar de acuerdo a ese nivel. Pero en este momento estamos investigando. Por otro lado, la defensora del pueblo, Iris Marín, pidió revisar los acuerdos en esa guerrilla y separar a los funcionarios mencionados para proteger las investigaciones. Sobre presuntos vínculos entre miembros del denominado Estado Mayor de los bloques y el Frente y la Fuerza Pública y altos funcionarios del Estado, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación e invita a hacer reflexiones sobre las bases de la finalidad del proceso de paz que se adelanta con este grupo. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación y se espera que los resultados del examen forense permitan aclarar si existieron vínculos entre miembros de la fuerza pública.
La Dirección Nacional de Inteligencia vuelve al centro del debate público luego de que se conocieran grabaciones que apuntan a presuntas presiones a miembros de la fuerza pública para obtener información sobre altos mandos y supuestos seguimientos al presidente Gustavo Petro. Los audios son atribuidos a Wilmar Mejía, funcionario de la DNI, cuyo nombre ya había sido mencionado en el caso relacionado con presuntos contactos entre funcionarios del gobierno, mandos militares y disidencias del Estado Mayor de bloques y frentes, lideradas por alias Calarcá. Los nuevos hallazgos se suman a denuncias recientes que han generado alertas institucionales. Que el coronel le cuente a usted todo lo que en el trasegar de su carrera tiene que tener información guardada, mire a ver qué le sirve a usted y qué le sirve para que usted lo siente con el director del DNI, que le habla al oído al presidente o al presidente directamente, dependiendo el punto. Según el informe revelado por Noticias Caracol, la DNI aparece mencionada en chats, archivos y documentos hallados en computadores incautados a integrantes del grupo armado. Frente a esta información, la entidad afirmó que el material corresponde a hechos anteriores al ingreso de Mejía y negó participación en actividades irregulares. Noticias Caracol también documentó que Mejía, junto al general Juan Miguel Huertas, sería el encargado de recibir información en Venezuela sobre la muerte de un guerrillero. Las autoridades no han entregado una posición oficial sobre este señalamiento. A esta hora nos conectamos con Wilson Ruiz, exministro de Justicia, que nos va a dar su análisis sobre las consecuencias que ha traído las supuestas infiltraciones de las disidencias alias Calarcá en el Estado. Buenas tardes, exministro Ruiz. ¿Qué lectura hace usted del escándalo que hoy involucra a las disidencias de alias Calarcá y su supuesta red de infiltración en el Estado colombiano? Manuela, buenas tardes. Yo diría que estamos viendo con este escándalo, que no es de poca monta, con lo de alias Calarcá y la presunta infiltración de las disidencias en el Estado colombiano. Es una afrenta, considero yo, directa contra la columna vertebral de la República de Colombia. Y lo más grave, esto no ocurre en un vacío institucional, en un país donde este gobierno ha debilitado deliberadamente a nuestra fuerza pública. Ahora, ha desprestigiado moralmente a las fuerzas militares y ha permitido que estos grupos ilegales ganen terreno bajo un disfraz de una paz total que en la práctica está convertida en un salvavidas del crimen organizado. Yo considero que si estas denuncias que dijo Caracol Televisión y diferentes medios de comunicación se confirman, yo diría, estamos en un nivel de penetración nunca antes visto por las redes criminales en este estado, y yo considero que nunca se va a presentar esta historia más reciente. Esto revela una estructura, una operación constante y una intención clara de doblegar desde adentro las instituciones. Si un solo funcionario, así sea de alto nivel como pasa acá, se atreve a filtrar información, como en el caso del general Huertas, a un grupo armado que ve el narcotráfico y el secuestro, eso para mí ya es un desastre. Pero si se demuestra que hay una red articulada, entonces lo que tenemos enfrente es un asalto al Estado social de derecho y un país serio. Esto sería considerado una amenaza de tipo nacional. Exministro, ¿cree que la paz total del presidente Gustavo Petro ha sido permisiva con estos grupos al margen de la ley, llevándolos a abusar de esta figura? Manuela, es evidente, está a la vista de todo el país, yo diría hasta de todo el mundo. Mientras el gobierno ha insistido en abrirle la puerta del diálogo sin exigirle nada a cambio, estos grupos han duplicado sus territorios y lo peor, han fortalecido sus finanzas y han incrementado el reclutamiento, el secuestro y además la extorsión. Y ahora, como lo muestra el escándalo de alias Calarcá, han ido más lejos, intentaron infiltrarse en el propio Estado. Ahora, cuando usted desmoviliza a la autoridad, cuando usted la desarma, la inteligencia, y cuando la desacredita a la fuerza pública y les entrega, estamos en un estatus político a organizaciones dedicadas al narcotráfico, pues yo creo que usted está creando un escenario perfecto para que se sientan con licencia para avanzar sin límites. Es que mire, yo lo he dicho en muchos medios de comunicación, Manuela, la paz total
no fue una política de seguridad, fue una ilusión peligrosa, un discurso que terminó dándoles margen, tiempo y además espacios a estos grupos criminales que no creen en la paz, sino en el poder territorial y además en el negocio que es el dinero, Manuela. ¿Cómo podría afectar este escándalo a la relación con Estados Unidos, especialmente en un momento marcado por tensiones diplomáticas y señalamientos como la discusión sobre la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton y las afirmaciones de sectores que aseguran que esto se está usando con fines políticos, incluso para impulsar un eventual proceso de impeachment? Mire, Manuela, Washington no tolera ni política ni estratégicamente indicios de infiltración criminal en estructuras estatales. Mucho menos considero yo cuando esos grupos están ligados al narcotráfico, a actividades transnacionales y actores que Estados Unidos considera amenazas directas para su seguridad nacional. En ese contexto, Manuela, cualquier señal de descontrol institucional en Colombia activa inmediatamente las alarmas inmediatas en los organismos de cooperación con el Congreso de la República de Estados Unidos y en los comités que vigilan la lucha antidrogas. Y además, si eso se suma el ruido político por la posible inclusión del presidente Petro, que tú lo mencionaste en la lista Clinton, un tema que en sí mismo ya genera fricción y la percepción en Washington se vuelve aún más delicada. Ahora bien, Manuela, lo verdaderamente explosivo considero yo en el uso político que este escándalo puede tener tanto en Colombia como en Estados Unidos. Habrán sectores, estoy seguro, que todo esto forma parte, lo dirán, que forma parte de una estrategia para desacreditar al gobierno en la escena internacional, pero ello más allá de las interpretaciones, hay un hecho incuestionable. Cuando la institucionalidad se ve comprometida por grupos armados ilegales, la relación con Estados Unidos cambia de inmediato. ¿Por qué te lo digo? Porque la cooperación se basa en confianza y esa confianza está hoy erosionada. En Washington no se opera con percepciones de buena fe, se opera con evidencias. Y si la evidencia muestra infiltración descoordinada y una política de seguridad fallida, pues la presión, Manuela, diplomática va a crecer, los controles se van a endurecer y la Casa Blanca tendrá menos margen para respaldar a este gobierno. Muchas gracias, exministro de Justicia Wilson Ruiz, por estar aquí en Noticentro 1 Televista. Bueno, Manuela, y agradecerle a toda la gente que nos ve y nos escucha en tan importante programa, y siempre estamos prestos a poderle contribuir desde acá, desde la ciudad de Bogotá, al resto del país. Siguiendo con la información, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó en el Consejo de Ministros un balance de los logros del Plan Nacional de Desarrollo en una sesión en la que el mandatario también anunció un examen de informática forense sobre los archivos atribuidos a alias Calarcad. Advirtió condiciones para continuar las negociaciones con esa disidencia y se refirió a la reciente sentencia contra Santiago Uribe Vélez. El mandatario afirmó que las negociaciones con esa disidencia seguirán condicionadas y dependerán de la voluntad de cumplimiento mostrada por sus integrantes. Advirtió que si no se disminuye el reclutamiento de menores ni se respeta a la población civil, el proceso será suspendido. Si los grupos que están allí en la selva no aceptan, no hay negociación de paz. Primer criterio. El segundo criterio es el respeto a la niñez y a la población civil, no reclutando la niñez y respetando la libertad de la población civil. Estos puntos no han sido aceptados hasta el momento. Durante la sesión, el mandatario también cuestionó la declaración final de la COP30 por omitir los combustibles fósiles y aseguró que Colombia la objetó. Creo que el mecanismo COP ha fracasado y Irene tiene que dar ese mensaje. Ya no son los Estados-nación reunidos los que permiten eficacia en el tránsito energético y en decirle al mundo que hay que dejar de consumir petróleo, carbón y gas en cualquier parte del mundo. El presidente también se refirió a las elecciones en el Magdalena y sostuvo que no respalda organizaciones que, aunque se identifiquen como de izquierda, terminan dividiéndola, pues esa división favorece a los sectores tradicionales que ganaron en el departamento. Yo no puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda que buscan dividir la izquierda en este momento.
porque dividir la izquierda y el progresismo en este momento es entregarle a quienes nos llevaron a una crisis humanitaria, a un genocidio. Además, se refirió a la sentencia en segunda instancia contra Santiago Uribe Vélez y recordó que el caso tomó relevancia nacional tras el debate que él lideró en 2007. Afirmó que en esa intervención presentó una fotografía donde Uribe aparecía junto a integrantes de grupos vinculados al paramilitarismo, imagen que, según dijo, nunca fue investigada a fondo. Hasta los que han escrito libros sobre este tema niegan cómo comenzó don Augusto. Y esto comenzó con un debate nuestro. Y en ese debate yo mostré por primera vez en el año 2007 a Colombia la foto famosa de Santiago Uribe Vélez junto a la mafia de los Ochoa Vázquez y sus primos. Con estos temas sobre la mesa, el Ejecutivo mantiene en revisión el avance del Plan Nacional de Desarrollo y la situación alrededor de alias Calarcá, así como el impacto de la reciente sentencia contra Santiago Uribe Vélez. La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que la Fiscalía pedirá imputación de cargos contra el exministro Ricardo Bonilla por presunta participación en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, apoyada en el testimonio de una ex asesora que lo señala de intervenir en gestiones irregulares para influir en decisiones del Congreso. La decisión surge tras el principio de oportunidad otorgado a María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda, quien se convirtió en testigo clave y entregó información que vincularía a Bonilla con gestiones irregulares para favorecer intereses del gobierno. Benavides afirmó que Bonilla conocía y autorizaba sus acciones y que fue utilizada para buscar el apoyo de 6 congresistas de la Comisión de Hacienda mediante beneficios. Revelaciones periodísticas indican que el ministro habría intervenido en la autorización de recursos y en la coordinación de contratos por más de 92.000 millones de pesos para asegurar esos respaldos. Bonilla ha rechazado todas las acusaciones y aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer su actuación en el caso. Tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño. Muchas gracias. El gobierno ajustó el proyecto de reforma tributaria tras nuevas discusiones en el Congreso. Se retiró el artículo que afectaba a inversionistas del CDT, se eliminaron los impuestos a combustibles e iglesias y se confirmó un gravamen para los vehículos híbridos. El presidente advirtió sobre riesgos fiscales si la reforma no avanza. El proyecto de reforma tributaria que se votará esta tarde en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado incluye algunos cambios que aceptó hacer el gobierno Petro. El gobierno retiró el artículo que afectaba a inversionistas de CDT, decisión que calmó la preocupación del sector financiero. También fueron eliminados el impuesto a combustibles y al sector de iglesias, aunque se mantuvo el gravamen a vehículos híbridos, la actualización de tarifas para empresas y medidas para robustecer el recaudo de la DIAN. El presidente Gustavo Petro advirtió que si el Congreso no aprueba la reforma tributaria en discusión, Colombia podría entrar en default. Hemos maniobrado en medio de eso y aceleró el déficit fiscal cuando ya lo veníamos corrigiendo. Tema que el Ministerio de Hacienda tiene que hablar entre los logros, porque hay logros, y también peligros en el sistema fiscal, peligros que se vuelven realidad si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento. En paralelo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró ante los medios que la reforma no está hundida, señalando que varios congresistas que inicialmente habían firmado ponencias negativas ya se echaron para atrás y ahora apoyan el texto. Que no está tan hundida como han dicho los medios de comunicación y algunas personas que firmaron la carta ya se han echado para atrás y firmaron la ponencia positiva. El senador Carlos Meises, sin embargo, denunció que el anuncio de la discusión podría estar viciado debido a que se realizó sin verificar la existencia de quórum, advertencia que profundizó la polémica sobre la legitimidad del trámite. Anunciaron un proyecto de ley como lo exige el trámite legislativo sin acatar la moción de orden que estábamos pidiendo muchos sobre la verificación del quórum de las 4 comisiones. Entonces hacen las cosas a las patadas, después llega la Corte, los mete en cintura y les tumba las cosas y el problema entonces es de la justicia. Con esos ajustes, el Ejecutivo espera asegurar consensos suficientes para evitar un colapso fiscal, mientras la reforma continúa su camino en medio de tensiones políticas, advertencias sobre riesgos económicos y un llamado del gobierno a acuerdos urgentes para evitar impactos mayores en la economía.
El presidente Gustavo Petro reiteró que Ecopetrol debe vender con urgencia su participación en el negocio de fracking en la cuenca pérmica en Estados Unidos. Señaló que si la compañía es incluida en la lista Clinton, la firma estadounidense Oxy podría quedarse con el control total del proyecto, por lo que pidió acelerar la salida para evitar ese riesgo. Y entonces, si a Ecopetrol lo sancionaran, hasta ahora no han sancionado ningún instituto del gobierno, sino a mí. Pero si pasaran a hacerlo de Venezuela, ellos se pueden quedar con Permian sin que nos devuelvan un peso. Y yo creo que la señora de Oxy, dado que le frenamos ese mecanismo por la vía comercial, debe estar presionando para quedarse con el resto de Permian, ganando. Ahora Oxy es propiedad de Warren Buffett, muy amigo de Santos, muy interesado en Colombia, pero en estas materias, un rico de ricos. Ahí hay un peligro que ustedes deben examinar y evaluar. En mi criterio hay que salir de Estados Unidos ya, porque lo acelera el problema OFAC. La Gobernación de Sucre instaló una mesa de trabajo con las comunidades de Sucre, Sucre y El Cauchal en medio de la protesta pacífica realizada en la zona. El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y permitió avanzar en acuerdos para revisar el alcance del proyecto vial Sucre-Sucre-El Cauchal, dando como resultado la suspensión del paro. En la reunión, habitantes y autoridades dialogaron sobre las modificaciones al proyecto vial y acordaron la creación de una mesa técnica permanente, además de un espacio oficial con Findeter para revisar el alcance y la financiación de la obra. La Secretaría de Infraestructura explicó que los ajustes serán detallados este viernes, cuando se evaluará el contrato vigente, la adición presupuestal de 3.500 millones de pesos y el cumplimiento del cronograma, garantizando transparencia en el proceso. Voceros comunitarios destacaron que tras años de insistencia, hoy la Gobernación escucha de manera directa sus peticiones, mientras que el departamento reafirmó su compromiso con la conectividad de La Mojana y la garantía de un corredor vial que permita la comunicación entre Sucre y El Cauchal y Sincelejo. La mesa permanente quedó formalizada y contará con seguimiento continuo de habitantes, líderes y funcionarios departamentales. A pocos días de la elección del nuevo Contralor Distrital en Cartagena, la Red de Veedurías de Colombia lanzó una alerta por presuntas irregularidades en la terna oficializada por el Consejo. Según la organización, una de las aspirantes no habría cumplido con los requisitos legales exigidos para participar en el proceso. En la denuncia, la Red de Veedurías señala que Yadira Morales Roncayo, actual Contralora del Atlántico y una de las ternadas, no habría anexado el certificado de antecedentes disciplinarios para abogados, un documento obligatorio dentro de la convocatoria. Según la organización, Morales habría presentado un certificado de sanciones, la cual no sería equivalente ni válido para suplir ese requisito. El presidente de la red, Pablo Bustos, advirtió que de elegirse una candidatura con documentación incompleta, el Consejo podría exponerse a demandas y a la nulidad del proceso. Por ello, pidió a la mesa directiva revisar nuevamente la documentación de los 3 aspirantes antes de la votación final. Se da una irregularidad que impediría su participación en ese proceso de selección que corresponde al hecho de haber aportado, no obstante ser abogada y haberse desempeñado como Contralora, una certificación que no corresponde ni acredita las exigencias de este proceso y que rompe las condiciones de igualdad, de transparencia y de moralidad en el mismo. Se trata de aportar un certificado aportó unos certificados de antecedentes disciplinarios, pero ese certificado no era el exigido, sino un certificado de sanciones. La defensa de Santiago Uribe Vélez anunció que apelará la condena de 28 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia, quien en el fallo se compulsó copias a la Fiscalía para investigar al abogado Diego Cadena por posibles delitos contra la decisión judicial que desató reacciones del Centro Democrático, del senador Iván Cepeda y del expresidente Álvaro Uribe. La defensa de Santiago Uribe confirmó que interpondrá una impugnación especial ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la decisión del tribunal desconoce la realidad probatoria del proceso.
Por la anterior razón, dentro de los términos y canales legales, la defensa técnica y material de Santiago Uribe Vélez interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia. Como elemento adicional, en la sentencia del tribunal se compulsaron copias a la Fiscalía para que investigue al abogado Diego Cadena. Según el tribunal, su intervención pudo influir en las declaraciones del testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, cuyas versiones fueron determinantes en el expediente y quien posteriormente falleció. Este fallo provocó diferentes reacciones en el ámbito político. El Centro Democrático se pronunció manifestando su solidaridad con Santiago Uribe y su familia. El partido señaló que confía en que la defensa podrá aclarar plenamente los hechos ante la Corte. Expresamos nuestra solidaridad con Santiago Uribe Vélez y su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones para que Dios les brinde fortaleza y sabiduría. Confiamos en que los recursos que presentará su defensa se esclarezca la verdad y se demuestre su inocencia. Por su parte, el senador Iván Cepeda celebró la decisión judicial y la calificó como una excelente noticia. Excelente noticia para las víctimas, la verdad y la justicia en Colombia. Álvaro Uribe reaccionó diciendo que él mismo puede dar testimonio de la honorabilidad de su hermano, pero agregó que respeta la justicia. Respetar la justicia, pedirle ayuda a Dios y también dar el testimonio que, de mi opinión sobre él, fue un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran padrastro, un gran miembro de familia, un hombre sencillo, de patrimonio básico y de valores éticos y morales. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. En Clínica Iberoamérica tenemos un modelo de salud centrado en la persona, integral y seguro. Conoce más en clinicaiberoamerica.com. Vigilado Supersalud. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Volviendo con la información de la región, en Riohacha se llevó a cabo el 7º Congreso Internacional de Energías Renovables con asistencia de 250 participantes. El proyecto Windpeshi está compuesta en una subestación elevadora de 180 megavatios, una línea de transmisión de 60 kilómetros con 138 torres, vías internas, campamentos y facilidades. Para su operación, a la fecha se ha alcanzado un avance superior al 90% en la recepción de los acuerdos de consulta previa de los dos proyectos. Las comunidades de La Guajira asentadas en el área de desarrollo del Parque Eólico Huipensi y su línea de transición manifestaron su respaldo y disposición para sacar adelante la construcción del proyecto, luego de 3 meses de un permanente diálogo intercultural caracterizado por el respeto y la transparencia. La noticia la recibo con alegría. Yo creo que es un reflejo del compromiso
que tienen las comunidades, que tienen las autoridades locales, las autoridades tradicionales y ancestrales con el proyecto, un compromiso del Grupo Ecopetrol que no ha parado de estar haciendo presencia en la zona y gestionando para que esto sea posible, pero mejor aún, esto le da insumos para que podamos tomar la decisión de inversión. El Congreso abordó temas claves como la transición energética y diálogo social, desarrollo territorial, formación técnica, innovación, sostenibilidad y biodiversidad, además de presentar experiencias de países líderes como Dinamarca, Alemania y Chile. Nosotros lo estamos haciendo porque creemos en el potencial eólico de La Guajira. No tenemos obligaciones de subasta, no tenemos obligaciones de cargo por confiabilidad. Lo hacemos porque creemos que es positivo para la región, para el país y para nosotros como empresa poder sacar este proyecto. Uno de los objetivos es consolidar a La Guajira como un referente regional en generación eólica y solar, en línea con los compromisos de Colombia frente al cambio climático. El 7º Congreso Internacional de Energías Renovables impulsa la transición en La Guajira. Autoridades del distrito de Santa Marta refuerzan acciones para prevenir el reclutamiento forzado de menores y adolescentes por los grupos armados al margen de la ley en la región. Autoridades locales, nacionales y organismos del Estado reiteraron la urgencia de fortalecer los protocolos de protección a niños, niñas y adolescentes del distrito de Santa Marta y en la Sierra Nevada ante el incremento del riesgo asociado a los grupos armados organizados. El objetivo fue evaluar la situación actual y coordinar nuevas acciones para evitar que los menores sigan siendo utilizados, instrumentalizados o sometidos a violencia sexual. Los grupos al margen de la ley reclutan en distintos territorios del país, vinculan niños, los usan, los instrumentalizan para sus operaciones de manera cobarde. En algunos lugares del país los utilizan como escudos humanos para impedir las acciones del ejército, de la fuerza pública. Las autoridades admitieron que los niños y adolescentes en Santa Marta, el Magdalena y en general en todo el país donde hay presencia de organismos criminales continúan en riesgo. Por otra parte, pese a este difícil panorama, la administración distrital destacó los avances logrados durante este gobierno. La administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello no ha parado de trabajar un solo día para que la juventud en nuestro distrito esté protegida. Sabemos que tenemos al frente un gran reto, sabemos que las amenazas son grandes, serias, grupos armados con presencia en el territorio que disputan rentas ilícitas multimillonarias del narcotráfico, la extorsión. Finalmente, las instituciones presentes coincidieron en que la respuesta a esta problemática no puede recaer únicamente en el distrito o en una entidad en particular, sino que debe ser un compromiso articulado con el gobierno nacional. La organización Cosmovisionarios concluye la primera fase de su recorrido social por el sur de La Guajira. El escuadrón de defensores visitó 10 municipios y atendió múltiples casos de familias en situación de necesidad. La organización Cosmovisionarios culminó la primera fase de su itinerario social con el Escuadrón de Defensores, un equipo conformado por jóvenes que realizan acompañamiento comunitario en distintos municipios de La Guajira. En esta etapa se visitaron 10 localidades donde se brindó apoyo a personas con diversas necesidades. Balance realmente y sumamente positivo, venir desde Las Aguas hasta Camarones en este momento, ver la satisfacción de las personas a las que hemos podido ayudar de alguna forma, a las que Dios nos ha permitido apoyar de cierta manera en esa estrategia que hemos denominado Escuadrón de Defensores, que es el complemento de la defensa de los derechos de las personas, ¿no? Y en la medida pues que nosotros recreamos las condiciones dignas para que esos derechos que defendemos puedan ser disfrutados por el titular del derecho. La travesía inició en el sur del departamento, pasando por las Aguas del Pilar y finalizando en Cuestecita. Durante varias semanas, el grupo desarrolló gestiones sociales orientadas a resolver casos prioritarios reportados por las comunidades. Es lo que hemos venido mostrándole a la gente, a las familias guajiras, identificando casos para ayudarlos jurídicamente y de paso pues también apoyarlos en algún emprendimiento que tengan para que también puedan
generar condiciones dignas para disfrutar de esos derechos que se están queriendo defender. Entonces el balance es totalmente positivo. Según el organismo, en cada municipio se identificaron situaciones de personas que requieren apoyo y que en muchos casos no cuentan con acompañamiento institucional o ciudadano. Y que ellos reciban de pronto el apoyo integral de Cosmovisionarios y del Escuadrón de Defensores. Yo creo que pues lo agradecen siempre, ¿no? Pues va a ser motivo de agradecimiento y de satisfacción para nosotros también. Este balance corresponde al cierre de la primera fase dirigida por Óscar Pérez González, director de Cosmovisionarios. La entidad anunció que próximamente iniciará la segunda fase de visitas que abarcará municipios del norte y centro de La Guajira, con el propósito de seguir llevando acompañamiento, esperanza y apoyo a familias en situación de vulnerabilidad. La Asamblea del Departamento de Sucre eligió por el sector de la oposición como segundo vicepresidente a Mario Hernández Alcocer para el periodo 2026. Rodrigo Ruz nos tiene los detalles. Sí, buenas tardes, compañera. Asume como segundo vicepresidente de la Asamblea Departamental el doctor Mario Fernández Alcocer, después de ser elegido para que represente el partido de la oposición. Lo dice, reafirma un tema que trasciende del tema del estatuto de oposición, es una posición, doctor Barona, de respeto, de reflexión, de análisis, doctor Carrascal, también de nuestros debates sanos, de cómo enfocamos para que mejore las condiciones del departamento. Lo que yo esbozo en estos micrófonos no es nada distinto al querer de las comunidades, de lo que espera la gente de sus mandatarios, y evidentemente no hay administración perfecta, ni departamental, ni municipal, ni nacional, y es el llamado nuestro, no solamente mío como oposición, sino de ustedes, a que se corrijan los errores que conllevan la administración pública. Ha expresado que seguirá en la Asamblea para seguir trabajando, especialmente para que exista un Sucre mejor. Aquí estaré otro rato más, amén de las cábalas que se dejen por ahí en mi departamento, haciendo mi labor de oposición, con mucho respeto y aportándole al crecimiento de nuestro territorio. A todos y cada uno, muchísimas gracias. De verdad que he recibido un montón de manifestaciones de cariño y de afecto y de respaldo en esto, y espero seguir estando presidente a la altura de lo que mi deber como diputado opositor que lleva en esta silla de mesa directiva. Desde Cinceleco, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Conduce cuando quieras sin restricciones. Nissan X-Trail e-Power, impulso 100% eléctrico sin enchufes. Eso es Nissan. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Celebramos juntos los sabores que nos unen. En Muelle 1888, los sabores del mundo siguen llenando a Puerto Colombia. Un lugar donde la historia y la gastronomía se dan la mano frente al mar. Ven al Muelle 1888 y recorre los sabores del mundo. Gobernación del Atlántico. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Mientras que muchos vallenatos sueñan con tener casa propia, a otros esto se les ha convertido en una pesadilla. Es en el caso de cerca de 80 familias que intervinieron sus sueños y ahorros en un proyecto habitacional que hoy sigue inconcluso. Ellos decidieron protestar y exigir sus derechos. El Ramírez nos tiene los detalles. Compañera, pues son cerca de 80 familias que, como dice la canción de Rafael Escalona, hoy ven sus casas en el aire debido a un presunto incumplimiento por parte de la constructora. Según los denunciantes, sus viviendas debieron ser entregadas a mediados del año 2020. De la ilusión a la realidad. Así luce el proyecto habitacional al que familias vallenatas habían invertido su dinero y sus sueños. Cuando llegan a este lugar y encuentran lo que debía ser su casa y encuentran esta situación,
¿Qué ve? Mucha tristeza, sueños frustrados, obviamente. Al ver que el tiempo pasaba y la entrega de sus casas se aplazaba, muchos de ellos optaron por exigir la devolución de sus dineros. Nos robaron la ilusión de tener una casa digna. A partir del año 2020 debían empezar a entregar las primeras viviendas y en pleno año 2025 no han realizado la primera entrega de una sola casa. A mí me debieron entregar la vivienda en diciembre del año 2022. Creo que soy una de las primeras afectadas de esta constructora porque yo separé en el año 2020. Mi casa estaba para entregar en el 2023. Hice un depósito de 13 millones. La respuesta de la constructora, al igual que sus viviendas, los dejó en el aire. La representante del área comercial y los representantes jurídicos, ellos lo que dicen es que no hay dinero, no hay fondo para regresar a las personas que desistimos del proyecto. Que yo perdía y al contrario les quedaba debiendo 5 millones de pesos aparte de los 10 millones que les había abonado a ellos a su cuenta. El último pronunciamiento oficial por parte de la constructora fue el pasado 1 de agosto a través de sus redes sociales. Intentamos comunicarnos a la línea telefónica que aparece en su cuenta oficial de Instagram, pero pese a la insistencia no hubo respuesta alguna. El usuario al que estás llamando no puede responder en este momento. Según la publicación, algunas de estas viviendas serían entregadas a los nuevos propietarios antes de finalizar este año. Sin embargo, el escenario parece avisorar un nuevo incumplimiento. Así van cayendo más personas acá porque en el momento de que hoy estábamos en la protesta, llegó una familia con la misma ilusión en la cual yo ingresé, con la ilusión de tener una vivienda propia. Al igual que las familias afectadas, en Noticentro 1 Televista seguimos a la espera del pronunciamiento por parte de la constructora. Desde Valledupar, con la cámara de Luis García, informó Daniel Ramírez para Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. Según el operador del mercado eléctrico en Colombia, la región Caribe registró uno de los mayores incrementos en la demanda de energía durante octubre, en medio de niveles de embalses que continúan a la baja en el país. La empresa XM informó que aunque los embalses de energía del país cerraron en octubre en 83.66%, el comportamiento de la demanda en la región Caribe muestra una dinámica más acelerada que el promedio nacional. Al cierre de octubre, el embalse agregado del sistema finalizó en un 83,66% de su capacidad útil. La generación de energía en octubre fue de 7.236,51 gigavatios hora, con un crecimiento de 3,05% frente al mismo mes del año anterior. El 90,08% de la generación fue producto de recursos renovables y el 9,92% restante de recursos no renovables. El consumo eléctrico en el Caribe aumentó de manera significativa, impulsado por la actividad comercial, industrial y las altas temperaturas que elevaron el uso de aire acondicionado y sistemas de refrigeración. Antioquia tiene un volumen útil de 94,15%, una participación respecto al agregado del SIN de 39,94%. Caldas de un 85,22%, con 1,43%. Caribe con 93,52%, con una participación respecto 1,04%. Oriente con 93,05%, con una participación respecto al agregado 23,0%. Centro con un volumen útil de 74,11%, con una participación del 32,81%. Valle con un volumen de 33,46%, con una participación de 1,78%. XM señaló que continuará evaluando el comportamiento de la demanda y la disponibilidad de recursos energéticos para garantizar la estabilidad del sistema, teniendo en cuenta que el Caribe es una de las regiones que más energía demanda en el país. Y hoy la DIAN realizará una Feria Nacional de Servicios para facilitar el pago de obligaciones pendientes de cerca de 43.000 contribuyentes por un monto aproximado de 6,7 billones de pesos.
La DIAN anunció una Feria Nacional de Servicios orientada a que miles de contribuyentes del país regularicen sus obligaciones tributarias. La entidad busca avanzar en el pago de deudas acumuladas que superan los 6,7 billones de pesos a nivel nacional. En la ciudad de Barranquilla, la DIAN concentrará parte de la jornada en contribuyentes que adeudan más de 765.000 millones correspondientes a obligaciones en mora dentro del Atlántico. Durante la feria se ofrecerán acuerdos de pago y orientación para regularizar estas deudas y facilitar el cumplimiento tributario a nivel regional. La DIAN atenderá a 43.000 contribuyentes con deudas que suman 6,7 billones. Habrá orientación en pago, facilidades, correcciones, devoluciones y trámites claves en todas las 34 seccionales del país. Quienes recibieron citación por correo tendrán atención prioritaria, pero cualquier ciudadano podrá asistir para normalizar su situación tributaria antes de que avancen los procesos administrativos. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar se cotiza en 3.791 pesos con 15 centavos. El euro se cotiza en 4.400 pesos con 87 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $62 con 61 centavos y el café colombiano se cotiza en $4 con 4 centavos. Hasta aquí las noticias económicas. Nos encontramos nuevamente mañana. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte. Junior se mide esta noche a Nacional en compromiso que podría ser decisivo para las aspiraciones de ser primero en el Grupo A. El escenario será el Metropolitano de Itagüí. Tiburones y verdolagas se verán las caras en el Estadio Metropolitano de Ditaires en Itagüí a partir de las 8:30 de la noche. Ambos equipos con 4 puntos tienen la obligación de sumar para ir definiendo opciones en el Grupo A. En lo que respecta a Junior, hay cierto optimismo tras el empate a domicilio con el América, unidad que lo dejó en igualdad de condiciones que Nacional. En los rojiblancos no se asoman novedades. El tema de José Enamorado está definido y podrá ser de la partida. El juego entre junioristas y nacionalistas se repetirá el próximo domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. A nivel internacional, el Real Madrid sigue reconociendo las cualidades de la jugadora colombiana Linda Caicedo. La vallecaucana amplió su vínculo con el elenco español hasta el 2031. Muy contenta de seguir en este lindo club. Sé que vamos a lograr lindas cosas, así que nada, un abrazo a todos y a la Madrid. Mucha atención porque hasta 2031 ha extendido su contrato con el Real Madrid Linda Caicedo. La delantera oriunda del departamento del Valle del Cauca se ha mostrado muy feliz de extender su vinculación con el club blanco. Yo feliz de seguir aquí, como te digo, de querer hacer historia y de seguir dejando esa linda huella. A nivel de confianza, obviamente este año he dado un paso más, obviamente sigo siendo joven, tengo muchas cosas por mejorar, pero hasta ahora siento yo que no me he agarrado como esas ganas de querer dar lo mejor por el club, de siempre representar también a mi país. La jugadora ha hablado también acerca de la aceptación por parte del público y de lo bien que se siente en el Real Madrid. Cuando jugamos aquí en casa, incluso los partidos por fuera, la afición siempre muestra como ese cariño, también las ganas de que yo esté aquí, de que siga dando lo mejor. Así que, como te digo, yo muy feliz de seguir siendo parte de esto. Linda Caicedo, recordemos que se encuentra en el Real Madrid desde hace 2 temporadas y aún siente que tiene muchos sueños por cumplir. Mi pensamiento es ganar un título este año. Me visualizo así, dando lo mejor en cada partido que estemos, siempre representando de la mejor manera. Así que realmente lo veo, lo sueño, nosotras ganando un título. Y luego de firmar esa ampliación de contrato con el Real Madrid, Linda Caicedo ha viajado este martes a Bolivia para vincularse a la concentración de la Selección Colombia Absoluta, que tiene compromiso por la Liga de Naciones este viernes ante su similar de Bolivia. Jorge Rivera, Noticentro 1, Televista. Y esto es todo en deportes desde Noticentro 1, Televista. Permiso, buenas tardes. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con
Noticentro 1 Televista. ¿Quieres estrenar el nuevo iPhone 17 Pro Max? Con Supergiros es muy fácil. Descarga y regístrate en la nueva app Supergiros. Y si realizas al menos una transacción, duplicas tus oportunidades de ganar. No te quedes fuera. Descárgala desde tu App Store o Google Play. Válido para registros en el Atlántico. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.supergirosatlántico.com.co. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. El talento del Caribe, la música y el Carnaval de Barranquilla brillaron en la gala de los Premios Luna en su edición número 25. Barranquilla celebró por todo lo alto los Premios Luna 2025, una noche que reunió el talento más destacado del Caribe y la presencia del villano los Reyes del Carnaval de Barranquilla, Michel Char y Adolfo Mauri, los Reyes del Carnaval de la 44 Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón, y también hicieron presencia los Reyes del Carnaval Gay, aportando color y diversidad a una velada que honró lo mejor de la música local. Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento al maestro Checo Acosta, quien no solo recibió un homenaje por su trayectoria, sino que también interpretó sus éxitos, poniendo a bailar a toda la monarquía real y al público presente. La noche estuvo cargada de talento ganador. Altafulla se alzó con premio por su autenticidad y talento, Juanda Caribe fue celebrado por su trabajo humorístico y el Churo Díaz se llevó el galardón en la categoría vallenato gracias al éxito El Fuete. En las categorías urbanas también hubo grandes triunfos. Aria Vega brilló con su reconocimiento en la categoría Urbano Generación, consolidándose como una de las voces emergentes más potentes del momento. Por su parte, Kevin Ceja, El Tremendo y Kofi el Cafetero dominaron la escena champetera al ganar la categoría con su pegajoso éxito El Soltero Feliz, que ha puesto a bailar a toda la costa. Una noche inolvidable donde la música, el talento y la esencia carnavalera se unieron para reafirmar que la ciudad sigue siendo epicentro cultural del Caribe colombiano. Y esto fue todo por hoy en el mundo cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz tarde para todos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.